Mi nombre es Oscar López Quevedo, soy natural de Buga, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Industrial de Santander desde el año 1968 y principios de los años 70, ingeniero industrial. Bueno, en este momento, ¿a qué se dedica? Disculpe. En este momento soy el director financiero y administrativo de una empresa de estivas y guacales llamada Carta Industrial Luma. A lo largo de su vida, ¿ha tenido varios trabajos? Sí, he tenido varios trabajos. Inicié en Carvajal, cuando era Carvajal S.A., por allá en el año 74, y después vine a Buga, fui director financiero del hospital de Buga, pasé a ser jefe de seguridad de la represa de Salvajina con el grupo español Dragados de España, y después me fui a Valledupar, donde fui subgerente administrativo y financiero de la cooperativa industrial lechera de allá llamada Colesar. Volví al Valle y trabajé con Industria Gel, que era una industria que fabricábamos trenes para minería con el doctor Gerardo Estrada Vega. De allí pasé a ser director administrativo de una empresa de ingeniería civil llamada Di Consultoría, dedicada al diseño y cálculo de obras civiles, para después pasar a trabajar con Domina, en una empresa de servicios logísticos, especialmente de correos y domicilios. Y después monté mi propia empresa de correos y domicilios llamada Actin de Colombia, hasta que por motivos que de pronto más adelante en esta entrevista voy a referir, y tuve que cerrarla. Bueno, dentro de estos múltiples trabajos que usted ha tenido, ¿cuál considera que ha sido más representativo o significativo para usted y por qué? Bueno, creo que uno de los cosas importantes fue trabajar en el hospital de Buga, porque allí logramos hacer cosas muy buenas en la parte financiera y logramos dotar al hospital de Buga de ingresos propios. No dependíamos totalmente de los ingresos que nos daba el gobierno. El hospital tenía unas fuentes de ingresos que lo hacían muy diferente a todo el contexto en ese entonces. Estamos hablando de comienzos de los 80, finales de los 70, comienzos de los 80, y que podía ser prácticamente autogestionable el mismo. Muchas gracias. A continuación, ¿cómo se desempeñaba en el trabajo que más, o sea, cuál era su cargo? En el hospital era el director financiero, entonces era buscarle recursos y hacer que los recursos fueran bien aplicados, y evitar la fuga de capitales, aunque ya en ese entonces se comenzaba a vislumbrar la medicina como un negocio, ¿no? Entonces los mismos médicos y los mismos profesionales de la salud sacaban lo que era obligatorio en ese entonces en el hospital, que era que los exámenes que necesitaban los pacientes se realizaran dentro del mismo hospital, en los laboratorios del hospital, los desviaban hacia laboratorios particulares de colegas de ellos. Entiendo. Y básicamente, ¿cómo considera que era el entorno de trabajo en ese entonces? El entorno de trabajo, más que todo,
en la parte tecnológica era muy del conocimiento de uno. Uno tenía que tener los conocimientos porque tenía que resolver. No tenía muchas ayudas tecnológicas. Por ejemplo, si uno iba a resolver un caso, tenía que saber del caso. No tenía en ese entonces la posibilidad de hacer clic e ir a donde el sabio Google o donde la magnífica Wikipedia y hallar una solución, ¿ya? En ese entonces había que saber, el profesional tenía que conocer su entorno, tener los conocimientos propios del cargo que estaba desempeñando. Entiendo. Y supongamos, a lo largo de ese trabajo, ¿qué cambios tecnológicos considera que le facilitaron su desempeño en él? Vea, echemos un poquito más atrás. Sí. Por ejemplo, cuando estábamos terminando bachillerato, estamos hablando de los años 67, en ese entonces no se conocían las calculadoras. No habían eran las calculadorcitas de manivela, de marca Facit. Y nosotros teníamos que resolver a punta de conocimientos todo lo que había. Una raíz cúbica, una raíz cuadrada, había que sacarla y saber cómo se hacía y esto y lo otro. Una ecuación había que hacerla. No existían las famosas y hoy tan conocidas calculadoras científicas. Eso no ni se pensaba que eso iba a existir. Las ayudas audiovisuales eran muy pocas. Casi todo se hacía a través, por ejemplo, algún trabajo, alguna cosa que tenía uno que presentar, por ejemplo, a un ente superior. Era un informe que había que leerlo, no existía el PowerPoint, no existía nada de eso para presentar informes. Los informes eran totalmente escritos, no había las ayudas audiovisuales. Y si existían, pues eran carísimas. Era contratar un profesional de la fotografía, del video, y primero no había muchos, y los que habían eran carísimos. Sí. Esa era una de las cosas. No teníamos la facilidad de corregir, o las secretarias nuestras no tenían la facilidad de corregir como corrigen hoy en un escrito que van a hacer de PowerPoint o de Excel, lo que sea, y después sí imprimir, sino que comenzaban y era en máquina de escribir, y si se equivocaban volver a hacer la hojita. Y lo mismo le pasaba a uno, ya no habían memorias, eso no existía, ni la USB, ni la memoria del computador, porque el computador no se conocía. Con decirte que, por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad Industrial de Santander, llegó el primer computador, y eso era toda una pieza inmensa con temperaturas especiales. Se utilizaba un lenguaje que era el lenguaje Fortran. Primero se hacían unas tarjetas perforadas y uno mismo tenía que hacer el algoritmo para un programa que fuera a hacer, para lo que quisiera hacer. Hoy en día tú encuentras en la red hijo de mil aplicaciones y tipos de mucho, encuentras software para todo. Entonces no existía, y entonces es una de las grandes ayudas que hay hoy en día. Yo, por ejemplo, hoy en día que estoy trabajando, yo tengo unas hojas de Excel que las hago, que se conectan, están enlazadas, y yo no tengo que estar a toda hora calculando. Ya hago el programa una vez, la aplicación, y ya ella me sigue calculando, y a mí me rinde mucho más el tiempo. Antes para cada cosa había que sacarle su tiempo y volver a hacer la operación. Sí, de pronto, retomando eso, ¿cómo podría contrastar la tecnología respecto a su primer trabajo con el trabajo actual que tiene? Pues, primero, en ese entonces uno tenía que basarse mucho, tenía que tener al lado una secretaria o una persona o un auxiliar que le ayudara a uno en lo que uno estaba haciendo. Hoy en día muchas cosas las hago yo, y aunque hay esa desventaja de que hay menos mano de obra en los trabajos, sí, hay una ventaja, que es que los datos que yo manejo están mejor resguardados y nadie los tiene como